Hola, si has llegado a este vídeo porque lo que quieres es instalar Linux en tu ordenador, te recomiendo que mires este otro vídeo, cómo instalar Ubuntu junto a Windows. Aunque esté basado en la versión de Ubuntu 18, os puedo asegurar que la instalación se realiza de la misma forma, y es la forma más adecuada que existe actualmente, a 1 de abril del 2022. Si deseas instalar Ubuntu sin Windows, te recomiendo este otro vídeo, que aunque la calidad no es muy buena, es suficiente para poder realizar una instalación correcta y sin problemas. En este vídeo continuaremos con la duda que dejé pendiente en el vídeo anterior. Para quien no lo haya visto, en el vídeo anterior os mostré cómo arrancar una ISO directamente desde el disco duro, sin necesidad de utilizar ni un USB, ni un CD, ni virtualización. En el vídeo anterior enlazábamos directamente el fichero ISO al GRUB y ejecutábamos la distribución como si la hubiéramos quemado en un USB. Al final del vídeo comenté que podíamos realizar una instalación desde esa distribución, pero no como a mí me hubiera gustado, o por lo menos yo no lo logré. Por lo tanto, en este vídeo os voy a mostrar cómo me hubiera gustado poderla instalar, pero no lo logré, y también os mostraré cómo conseguí instalarla, aunque no fuera lo ideal. Antes de empezar, deciros que yo lo he realizado en una máquina virtual para que se pueda ver todo el proceso y evitar riesgos, como ya realicé y comenté en el vídeo anterior. Pero si vosotros queréis realizarlo en productivo, os recomiendo realizar una copia de seguridad de vuestros datos más importantes, ya que, como en cualquier proceso de instalación, podéis perder la información. También comentaros que yo realizaré la instalación de Linux Mint, pero para cualquier distribución derivada de Ubuntu tendría que funcionar igual de bien o de mal. La instalación de las otras distribuciones que muestro en el vídeo no las he probado, pero puede que alguna funcione incluso de la forma ideal. Bueno, para empezar podemos ver el grupo, donde tengo la entrada de Ubuntu, que es la que hay instalada, y las entradas del vídeo anterior enlazadas con el fichero ISO que tengo en mi Ubuntu. Arrancaremos concretamente la de Linux Mint, ya que es la que utilizaremos para realizar la instalación. Y como os muestro a continuación, se puede ver cómo está enlazado directamente al fichero ISO que tengo en la carpeta documentos de mi cuenta de Ubuntu. Recordaros que para hacer este proceso podéis ver el vídeo anterior. Una vez arrancado, si lo que queremos es instalar, pues lo ideal es ir a instalar, que es lo que realizamos cuando tenemos una distribución en el USB o en el CD. Durante la configuración de la instalación, el proceso de instalación me detecta que tengo particiones montadas en el disco. La partición que hay montada es la de Ubuntu, ya que he arrancado directamente la ISO que tenía descargada en el disco duro, sin utilizar ningún soporte externo, como puede ser un USB o un CD, que es lo que se haría normalmente. Por lo tanto, me pregunta si quiero desmontar la partición en el caso de que sea posible, y le digo vale. El proceso continúa con normalidad, sin avisarme que realmente no la ha podido desmontar. Una vez que llegamos a la pantalla de indicar dónde se va a instalar, yo en este caso selecciono personalizado para que veáis lo que sucede. Y como podéis ver, al intentar redimensionar la partición para crear una nueva partición donde instalar Linux Mint, no me deja. Solo hace que mostrarme errores. Por lo tanto, lo que yo intento es instalar directamente Linux Mint en la partición de Ubuntu. Y si se logra, sustituiría el Ubuntu por el Linux Mint. En este caso parece que la cosa va mejor. Continuamos, pero al poco rato vuelve a mostrarme el mensaje de que necesita desmontar la partición, ya que realmente no la había desmontado. Pero como me vuelve a dar la oportunidad, pues le digo, pues vuélvelo a intentar, desmóntalo. Y el proceso continúa como si realmente lo hubiera desmontado. Pero cuando llegamos a la pantalla de la instalación, donde tendría que copiar los ficheros, se queda eternamente detectando el sistema de ficheros. Por lo tanto, miro si realmente ha conseguido desmontar la unidad y podemos observar que realmente la unidad sigue montada. Y por lo tanto no consigue realizar la instalación. Pero buscando por internet encontré una instrucción que hay que utilizar antes de realizar la instalación y que realmente sí que desmonta la partición. Y por lo tanto, si desmonta la partición tendría que poderse instalar. Pero realmente vuelve a suceder lo mismo, con la única diferencia que no muestra el mensaje de que tengo la partición montada, pero se vuelve a quedar atascado cuando tendría que copiar los ficheros, me muestra como antes eternamente detectando el sistema de ficheros. Pero gracias a esta instrucción yo creo que alguna otra distribución sí que podéis llegar a instalarla, aunque yo no lo he probado. Y esta distribución también lograremos instalarla, utilizando esta instrucción y además teniendo una partición definida libre. Como podemos ver, en este caso tengo otra partición libre donde instalaremos el Linux Mint, o donde podríamos copiar el fichero ISO para sustituir el Ubuntu por el Linux Mint.
Eso sí, como he comentado antes, necesitaremos la instrucción para poder desmontar la partición. Si no hacemos antes la instrucción, no lograremos instalarla. Pero si la hacemos, sí que se nos instalará correctamente. Por lo tanto, como podemos ver, si procedemos a la instalación, finaliza correctamente. Y una vez vuelve a arrancar, en el group nos aparece el Ubuntu y el Linux Mint. Pero, ¿y las entradas que teníamos personalizadas en el fichero custom? Las hemos perdido. ¿Cómo podríamos recuperarlas? Hay dos formas. Una que es muy fácil e intuitiva, que es copiar el fichero custom al Linux Mint y volver a hacer el update group. Y la otra forma es más curiosa y más interesante, que es modificar el sistema UEFI para que vaya a buscar el group del otro sistema operativo que teníamos instalado, en este caso Ubuntu. Ya lo tenemos arrancado, iremos a disco, discos, luego aquí también, permiso administrador, y aquí tenemos el sistema EFI. Aquí en EFI vamos a Ubuntu, el group CFG, abrir con editor de texto y modificamos la siguiente entrada. GPT3 se convertirá en GPT2 porque es la partición 2, que es la de Ubuntu, que es esta, y el UID copiaremos el siguiente. Si os fijáis, 9AE. 9AE acaba. Por lo tanto, ahora pondremos el de Ubuntu. Pega. Y ya tenemos 7D. Como podemos observar, 87D. Grabamos, cerramos, reiniciamos y nos arrancará Ubuntu. Apagar, reiniciar. Podemos ver que ahora me ha detectado las otras entradas que habíamos creado, pero no me ha detectado la del Linux Mint. Arrancamos con Ubuntu. Aquí simplemente tendremos que hacer sudo date group para que me regenere el group y podremos ver que nos aparece la de Linux Mint, o me tendría que detectar la de Linux Mint. Ahora, Linux Mint, aquí la tenemos. Linux Mint añadido. Por lo tanto, si hacemos sudo reboot now, nos aparecerá todas las entradas Ubuntu y Linux Mint y las entradas que hemos creado manualmente. Finalmente hemos visto que hemos conseguido instalarlo, aunque si solo tenemos un disco duro dependemos de un comando específico para poder desmontar la partición y de otra partición ya creada donde instalarlo, o donde tener montado el fichero ISO para poder sobreescribir la instalación actual. También hemos visto que una vez instalado, las entradas del group creadas y enlazadas a los ficheros ISO las hemos perdido, pero modificando la información de la partición EFI conseguimos recuperar estas entradas, aunque también he dicho que hay otra forma más obvia y más sencilla. Lo que no os he mostrado es si es posible instalarlo en otro disco duro. En el caso de que tuviéramos dos discos duros y queremos instalarlo en otro disco duro, no tendríamos ningún problema. Incluso no sería necesario desmontar las particiones del disco principal, desde donde arrancamos la ISO, ya que la instalación se realizaría en el otro disco duro y por lo tanto no afectaría. Es más, si copiamos el fichero ISO en un USB, le creamos una entrada en el group y luego lo arrancamos, sería como si hubiéramos quemado la distribución en un USB y por lo tanto podríamos realizar la instalación con toda normalidad. Incluso en ese mismo USB podríamos tener varios ficheros ISOs enlazados al group para poder arrancar con el que más nos guste, igual que hemos hecho con el disco duro. Bueno, eso es todo y como siempre, si os ha gustado le dais a me gusta y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir a mi canal. Os espero a todos en el próximo vídeo. ¡Adiós!